de creer y me alcanza. Es tiempo de soñar que algo nuevo vendrá. Una oportunidad de Dios para ti se hará realidad si tú lo puedes creer. Cree todo que es posible. Cree, nada es difícil. Cree, la victoria está en ti. Así que en esta hora quiero invitarte a la palabra para que podamos ver en una ocasión cuando los discípulos del Señor también tuvieron que atravesar por una tormenta, pero el Señor estaba en la barca y el Señor cesó la tormenta. De la misma forma, el Señor está contigo, está ahí a tu lado, aunque no lo has visto, y Él va a calmar en esa hora la tormenta que se ha levantado. Así que acompáñenme por favor a la palabra. Vamos a ir a Marcos, vamos al Evangelio de Marcos, al capítulo 4, y vamos a leer esta historia. Marcos capítulo 4, versículo 35. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre su cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Mis hermanos, muchos estamos muchas veces en la barca de nuestra vida, con el Señor ahí, habiéndonos dado el Señor ya un propósito. Ellos tenían una meta. ¿Cuál era? Pasar al otro lado del río, pasar al otro lado. Y eso era su propósito, y el Señor se había embarcado con ellos. Tal vez tú ya sabes cuál es tu propósito, has sido plantada como esas bellas flores, sabes hacia dónde va. Pero se empiezan a levantar esos vientos, empiezas a tener problemas en casa, problemas con tu hijo, tal vez tu hijo no está en casa, y empiezan a levantarse depresiones, tal vez empiezan a levantarse angustias en el trabajo o la falta de provisión, y empiezan a golpear. Dice aquí la palabra que se levantó el viento y que golpeaban la barca. ¿Se recuerdan, Margarita, cuánto la habían golpeado? Tal vez hirieron tu corazón. Tal vez sientes tanto dolor y te ves identificada con Margarita cuando esa tormenta golpea muy duro. O incluso has llegado a pensar que ella se está anegando. ¿Cuántos aquí han estado en algún tipo de inundación? Cuando se empieza a anegar de agua, cuando se empieza a llenar. ¿Cuántos aquí se les ha llenado la casa alguna vez de agua? Que se le entró el agua hasta adentro. Algunos, bastantes. A mí personalmente, cuando era joven, vivía en un lugar que el agua se llenaba hasta dentro de la casa, o sea, más la vereda, más el garaje, más la casa. En la calle el agua daba como por aquí, afuera de mi casa. Y entonces, leyendo esa palabra, cuando dices que ellos ya se estaban anegando, yo recordaba cómo el Señor me prometió en esa época una palabra que yo tenía aquí, muy guardada en mi corazón cuando empezaba a llover y uno ya se empezaba a angustiar. Y quiero dejarla en tu corazón para esa hora, en Isaías 43:2, si me acompañan. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Esa era una palabra que yo me aferraba mucho, porque yo sabía que si venía la tormenta, podía ser que yo no llegaba a casa ese día porque el carro no iba a dar. Y muchas veces nos apurábamos por ir a casa y el agua ya cerca de la casa. Recuerdo una ocasión que ya estaba encima del capot. Pero para el Señor no hay nada imposible, mis hermanos. Y ese carro así flotando, no sé cómo le salió una turbina, creo, de lancha. Y ese carro llegaba hasta la casa. Y mis hermanos, yo puedo testificar que nunca nos quedamos botados. De la misma forma, yo sé que no importa qué tan alta puede estar el agua en tu barca, no sé qué tantas deudas pueden haber crecido, no sé cuánta oposición puedas tener en el trabajo, no sé qué diagnóstico haya dicho el médico, que ya parece que estás
ya al punto de la muerte o a punto de una enfermedad que no tiene cura, pero cuando estás ahí, el Señor te recuerda que Él estaba en la barca. Si podemos seguir leyendo, en el versículo 38 dice así, y Él estaba. Mis hermanos, el Señor está con nosotros, amén. ¿O no prometió Él que estaría con nosotros todos los días y hasta el fin del mundo? Dijo que su presencia siempre estaría con nosotros. Dice así, pero Él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y es que muchas veces en medio de las situaciones difíciles, nosotros decimos al Señor, Señor, parece que no estás. O Señor, parece que no te importa que perecemos. Esa palabra perecemos me recordó mucho en una ocasión cuando el hijo pródigo estaba lejos de casa. ¿Cuántos conocen la historia del hijo pródigo? Él se había ido lejos de su padre. Y estando lejos, él dijo, cuando volvió en sí, dijo, en la casa de mi padre hay abundancia de pan y yo aquí perezco. Y esa es la realidad cuando estamos lejos del Padre. El Señor estaba en la barca. ¿Por qué sentían ellos que perecían? Porque no le fueron a buscar antes. Tal vez tú has estado tratando de controlar las olas, controlar los vientos, tratando de controlar a tu hijo a tu forma, a tu esposo, a tu esposa, en el trabajo. Estás tratando de hacer las cosas a tu propia manera. Pero está el Señor ahí en la barca, esperando a que tú le busques. Así como el padre de familia del hijo pródigo estaba esperándole que el hijo vuelva a casa. Pero hay un momento glorioso cuando tú te decides a buscar la ayuda del Señor, cuando tú te decides ir a su presencia, que es ahí cuando Él se levanta. Cuando el hijo pródigo volvió a casa, dice que el padre se levantó y corrió a su encuentro y lo abrazó. Tal vez hoy es el día que tú puedas volver a la casa de tu padre. Que tú puedas ir ahí hasta la popa del barco, donde está Jesús esperándote, y le digas, Señor, estoy aquí pereciendo. Y el Señor, ¿sabes lo que va a hacer? En el versículo 39 dice, y levantándose. Y es que apenas tú y yo lo llamas, apenas tú invocas su nombre, apenas tú vuelves a su casa, Él se levanta. Y dice la palabra que cuando Él se levanta, los enemigos del Señor huyen delante de Él. No sé qué enemigo esté atormentando tu vida, qué mentira hay el enemigo sembrado, pero en esta noche es una noche de libertad, donde todas esas mentiras, donde todas esas murallas que se han levantado van a retroceder en el nombre de Jesús y van a huir delante de ti, porque el Dios Todopoderoso está de tu lado y te dará la victoria. Amén. ¿Cuántos pueden creerlo? El Señor se levanta para obrar a tu favor. ¿Y saben cómo lo hizo en esa ocasión en la tormenta? Dijo así, y dice así, y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Mis hermanos, cuando el Señor habla, calla toda mentira que se ha estado estructurando en tu mente, calla todas esas mentiras que tus amigas puedan querer hablarte a tu alrededor a causa de su herida. Mis hermanos, cuando tenemos un problema, y mis hermanas, que es más común, y nos juntamos con personas que tienen igual problema, nuestra fe empieza a caer aún más. Se daban cuenta cuando ellas estaban conversando que entre la una con el problema de la otra, su fe decrecía más. Esas mentiras, esas amigas, tú tienes que callarlas en el nombre del Señor. Y en esa hora el Señor calla todo diagnóstico de enfermedad que se haya decretado sobre su vida. En una ocasión, yo tenía una hija chiquita y el doctor escribió un diagnóstico así, lo escribió en un papelito que ellos escriben, y era para que mi hija la operen, algo en el ojo, algo le quería hacer algo muy feo. Y yo salí de ese lugar y yo reprendí ese diagnóstico. Y en el poder del Señor yo callé. Cuando ese doctor hablaba, yo en mi mente lo enmudecía, lo callaba. Y eso es lo que hace el Señor, de verdad. Y eso es lo que hace el Señor, eso es lo que usted tiene que hacer cuando una mentira del enemigo quiera destruirte, cambiar tu propósito, cambiar el valor que el Señor te ha dado, cambiar ese amor, esa esencia que Él ha depositado en ti. Lo que va a hacer el Señor cuando tú lo llamas y Él se levanta es callar eso, enmudecer ese diagnóstico, que retroceda, porque Él está a punto de darte la victoria.
El Señor solo habla, calla, retrocede y al instante, mis hermanos, Él es todopoderoso. Al instante cesó el viento y se hizo grande bonanza. De la misma forma, en esta hora tú puedes disfrutar de la presencia. ¿Vieron cómo las flores fueron restauradas en un instante? Así mismo el Señor va a hacer en tu vida. En un instante, cuando Él habla, tu vida es transformada, tu vida es sana, tu vida es restaurada. Quiero llevarles a Isaías 43:19. Mis hermanos, que la tormenta haya cesado solo por el hablar del Señor es algo sobrenatural, algo que no entendemos y que no lo vamos a poder entender nunca. Si tú tienes un problema muy grande que humanamente no se puede resolver como era esa tormenta, para el Señor no hay nada imposible. Y miren lo que Él promete en esa palabra, dice así: he aquí yo hago cosa nueva, cosa que tú no puedes entender porque no lo has visto antes. Dice así: pronto saldrá a la luz, ¿no lo conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Mis hermanos, el Señor es especialista en abrir ese camino que tú no sabes cómo se va a abrir. Él dice que otra vez lo hará, porque Él es el mismo de ayer, de hoy y de por los siglos, y los milagros que hacía en esa época son los mismos milagros que quiere seguir haciendo en tu vida. Él dice que va a abrir ríos en la soledad. Tal vez llegaste a ese lugar sintiendo una soledad muy profunda, un vacío muy dentro en tu alma, en tu corazón, pero que ese río de la presencia del Señor lo vas a recordar siempre con esta cascada, que ese río que Él quiere fluir dentro de ti, es el Espíritu Santo que quiere obrar en tu corazón. ¿Cuántos se animan a dejar que el Espíritu Santo obre en esta hora? Estoy segura que el Señor lo hará. Para cerrar este tiempo quiero dejarte un Salmos que sé que va a ministrar tu vida, y dice así el Señor: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel, el que guarda a casa de fe. Jehová es tu guardador, Él es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. ¿Cuántos pueden tomar esta palabra del Señor para su vida? Dele la gloria al Señor porque Él es bueno, mis hermanos. Y va a continuar haciendo esa obra en nosotros. Nada es difícil, la victoria está en ti. Si hoy tú puedes creer, todo es posible, nada es difícil. Lo mejor está en ti, aquí en Casa de Fe.